Vamos también ahora a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que ustedes sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 y 2 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia. Hay señales para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra que vieron que se repitió varias veces? Apostasía. Debe haber un tiempo de apostasía. Ahora, apostasía estamos hablando dentro de la iglesia. No estamos hablando de gente del mundo, porque ellos ya están siguiendo su curso ya. Pero estamos hablando del grupo de creyentes, de los evangélicos o de los grupos fundamentales, que va a haber una gran apostasía. Y esto de la apostasía nos tiene que hacer entender que no es cosa ligera, no es una decisión ligera. Sabes que hoy día ya no quiero andar con Dios, hoy día ya no quiero vivir más para Dios. Algo como un juego o como un engaño del corazón. No, lo que pasa es que yo juego con Cristo o el corazón me engañó. La apostasía es algo muy serio y definitivo. Y por eso el castigo sobre estas personas es muy terrible. No se puede jugar con la apostasía. Es algo que la Biblia habla muy fuerte en cuanto de esto. Y esto nos tiene que ayudar a asegurar de que nuestros corazones no nos estén engañando en cuanto a la verdadera fe. Pablo nos dice: examinaos para ver si estamos en la fe. Porque la apostasía sucede dentro de la iglesia. ¿Qué es apostasía? Viene de la misma palabra griega, apostasía. No hay otra palabra para eso. Y significa deserción. Significa apartar, separar, terminar con la verdad. Entonces hay una deserción de la verdad, un apartamiento de la verdad, una separación de la verdad, una terminación con la verdad. Y es un estado del corazón de la persona. Por eso dije, no es un juego, no es un engaño nomás por un tiempo. Es algo definitivo. Mi corazón se vuelve a ese estado y en ese estado queda. No hay un volver nuevamente. No es que hoy día me apostato, después me doy cuenta y vuelvo al Señor. No hay. La apostasía es una deserción, un abandono totalmente de la fe. Y una vez que yo determiné, puse mi corazón a hacer eso, ya no hay un regreso. Por eso es bien peligroso
hablar de este tema, ¿no? Viene de la misma palabra, otra palabra griega que es apostación o apostación, ¿no? Que significa algo separador. Es algo que entra en mí y me separa de la verdad. Es decir, la apostasía sucede por apostación, que es algo que separa mi corazón de la verdad. Específicamente es la misma palabra, escuchen bien, es la misma palabra que se usa para divorcio, ¿no? O es la misma palabra cuando la Biblia habla de dar carta de divorcio. Entonces, cuando yo divorcio, soy un apóstata porque dejo la verdad de Dios. El matrimonio es la verdad de Dios. El matrimonio es algo instituido por Dios. Y si yo soy desleal a la institución de Dios, a algo que Dios instituyó y permito que algo entre en mí y me separa, entonces la palabra divorcio se traduce en mí apostasía. De la misma forma con la fe. Yo permito que algo entre en mí y enfríe mi corazón y me separa totalmente de la verdad. Entonces es una determinación consciente del corazón de la persona de separarme de Dios y de su verdad enseñada. Es decir, nadie se aparta, nadie diserta, nadie divorcia de la nada. Simplemente hoy día me levanto, ¿sabe que me divorcio de mi esposo? No, yo permití algo entrar en mí. Y ese algo fue cocinando, fue germinando, fue creciendo y creciendo hasta lograr endurecer mi corazón. Y me separa de mi familia, me separa de mi esposa, me separa de Dios. Es un proceso, la apostasía. Pero la apostasía sale del corazón de una persona. La apostasía está ligada a la rebeldía. Y ese algo separador se llama rebeldía. La apostasía no viene porque simplemente ya me cansé de escuchar. No, es por la rebeldía. Hemos visto que en los últimos días, vamos otra vez ahora sí, nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 2. El versículo 1 nos dice, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos porque son tiempos engañadores. Porque habrá hombres que, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y mira la palabra que sigue, soberbios, rebeldes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue toda la lista. Entonces vemos aquí que el corazón de la apostasía viene por tener un corazón soberbio, rebelde. Y Dios va a mostrar de que lo mismo que sucedió con Israel. ¿Por qué Israel fue destruido? Por la soberbia de su corazón. Es el mismo pecado que va a estar destruyendo a su iglesia. La soberbia. Y esto es muy, muy peligroso. Una de las características de los últimos tiempos es el crecimiento de la rebeldía, el crecimiento de la soberbia de una forma más abierta. Cada vez las personas se van poniendo más duras. Cada vez el corazón se endurece más. Cada vez la gente más abiertamente te dice, yo no quiero más de Dios en sus vidas. Y eso es lo que la Biblia llama rebeldía. Por eso viene de personas que tienen conocimiento de la verdad. Personas que saben lo que Dios quiere y después se rebelan. Una definición simple para rebeldía, para que todos nos acordemos. Y lo pueden escribir. Yo no quiero. Fácil, ¿no? A ver, repítenlo.
Esa es rebeldía. ¿Alguna vez dijiste esa frase? No es de que yo no puedo o no entiendo. Yo no quiero. Eso sale de un corazón rebelde. Y cada vez se está creciendo esto, cada vez está creciendo la rebeldía. Observe conmigo nuevamente en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice, algunos que apostatarán de la fe. En los últimos tiempos algunos se van a separar, se van a disertar, van a irse, van a separar de la verdad. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a ¿qué? Escuchar a espíritus engañadores. ¿Por qué uno se aparta de la verdad? Porque empieza a escuchar espíritus engañadores. Ahora, ¿qué son estos espíritus engañadores? Y después dice, y a doctrinas de demonios. Dos cosas. Espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de demonios. El espíritu engañador es el que me habla al oído. Es el que habla a mi corazón y me dice, yo no quiero. Y yo empiezo a escuchar. Es ese espíritu engañador que va diciéndome, tú estás bien. No es necesario poner atención a todo lo que Dios dice. Es ese espíritu engañador que susurra en mi oído y dice, está bien participar y amar el mundo un poquito. Hermanos, Dios nos pide total separación del mundo. Dios nos pide que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si nosotros no lo hacemos, es porque somos rebeldes. Porque Dios nos llama a una separación. Y ese espíritu engañador viene a decir, Dios no es justo, Dios es muy aburrido, Dios te quiere esclavizar. ¿No es eso lo que hizo el engañador a Eva en el huerto de Edén? Con que Dios os ha dicho que van a morir por comer una fruta. No es verdad, no es verdad. No le crean, Dios es malo. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman eso, van a tener un conocimiento superior. ¿Dónde empezó la rebeldía? Había un querubín en los cielos y él vio el trono de Dios y él dijo así, yo quiero ser Dios. Él quiso ser su propio Dios. Él no quiso tener autoridad sobre sí. Ya no quiso someterse más bajo la autoridad de Dios. Y eso es exactamente la rebeldía. Quiero salir de debajo de la autoridad de mis padres. Estamos enseñando a los adolescentes en nuestro colegio, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Yo hice una pregunta muy fácil. Y durante todo este mes les enseñé, mira chicos, la cualidad o el pecado más grande del corazón del adolescente es la rebeldía. Este viernes hice la pregunta, ¿cuál es el pecado que caracteriza la época de la adolescencia? ¿Saben lo que me contestaron? La reproducción. Yo me quería tirar del segundo piso, de verdad. Y ahí me di cuenta cuán bueno escuchan nuestros adolescentes, ¿no? Un mes pasé, Alan, un mes, ¿no? Y me hablan de la reproducción. Mientras yo quiero hablar del corazón, ellos quieren hablar de la reproducción. La rebeldía está en el corazón de las personas. Entonces, la rebeldía viene cuando nosotros decimos, yo no quiero estar más bajo autoridad.
Vaya conmigo ahora a Números capítulo 16. Vamos a ver un proceso de cómo es esto. Y justamente la Biblia dejó escrita una historia que sucedió en el pueblo de Israel. Y vamos a analizarlo. Números 16. Empieza así Números 16 diciendo: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de ¿quién? Leví. Identifiquemos de qué tribu venía Coré. ¿Y quiénes eran los levitas? Los sacerdotes. ¿Cuál era la tarea de un sacerdote? De servir a Dios. De esa línea vienen los sumos sacerdotes. De ese venían los que tenían que hacer los sacrificios. Tenían una posición muy privilegiada de parte de Dios. Tenían un ministerio especial para servir a Dios. Dios los apartó de todas las otras tribus para que ellos fueran servidores directamente de Jehová. Y a través de ellos Dios se iba a manifestar para enseñar a la nación de Israel y a las naciones, a todo el mundo. Dios tenía un plan establecido de que a través de Israel la enseñanza de la palabra de Dios iba a llegar a todos los rincones de la tierra. Y es allí donde Satanás ataca nuevamente. Y es ahí donde Satanás empieza a cocinar y levanta un hombre como Coré. Y la rebeldía no empezó acá. La rebeldía empezó mucho más antes en su corazón. Pero él se levanta y sigue el versículo, dice: y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Coat o Coré, Datán, Abiram y On. 4 personas. 4 personas que dejaron que la rebeldía entre en sus corazones. Y ellos empezaron a ¿qué? ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Dice ahí, tomaron ¿qué? Gente. ¿Qué significa? ¿Fueron y secuestraron? No. Fueron a implantar poco a poco la rebeldía y levantar rebeldía en las personas. Hicieron un trabajo de atrás. Hicieron un trabajo de murmurar. Hicieron un trabajo de criticar. ¿A quién? A Moisés, a Aarón. Ellos empezaron a hablar mal de los líderes. Empezaron a ir de carpa en carpa porque no había casas. De carpa en carpa. Quizás a tomar un tecito, un cafecito. Chicharrón no, porque no podían comer chancho. Pero iban con la meta de tener comunión. Pero iban a implantar la semilla de la rebeldía en los corazones de estas personas. Y observa el versículo 2. En un corto tiempo, y se levantaron contra Moisés, ¿qué? 250 varones de los hijos de Israel. Ahora, cuando habla de los hijos de Israel, está hablando de los jefes paternas. Entonces eso me habla de que iban de carpa en carpa. Quizás se levantaban muy temprano, o quizás se quedaban hasta muy tarde. Esperaban que Moisés se dormía. Y salían del campamento a tener sus reuniones para hablar mal.
La rebeldía empieza con una insatisfacción en el corazón, con un disgusto. Él no se sentía satisfecho, Coré. No estaba satisfecho con el liderazgo de Moisés. Quizás él pensó, yo puedo mejor. Yo tengo mejores capacidades de liderazgo que Moisés. Y quizás lo tenía. Pero Moisés fue puesto por Dios. Y él no le interesó eso. Quizás él tenía mejor capacidad de hablar, porque se acuerdan, Moisés tenía problema con el habla. Moisés era medio gago. Y una persona gago no es placentero tenerlo en público. Y uno está, ¿qué quieres decir? ¿No? Y no habla. Y está así, ¿no? Y uno le quiere dar ¡pah! En la cabeza para que salga la palabra. Quizás Coré podía hablar mucho mejor. Y él fue y empezó a preguntar, ¿qué piensan de Moisés? Bueno, a mí me aburre cada vez que nos reúne. Para decir una frase tenemos que esperar 2 horas que salga la palabra, ¿no? Y empezaron. ¿Qué les parece si ponemos otro líder? ¿A quién? A Coré. Uy, sí, es de los príncipes. Es un sacerdote. Es uno de la línea de Leví. De los servidores de Dios. Porque a través de ese tribu Dios escogió para que sea sus servidores. ¿Y qué empezó a germinar en su corazón? La soberbia. La rebeldía. Un disgusto. Una insatisfacción en el corazón. Va y lo comparte con otros líderes. 4 personas en un corto de tiempo jalaron ¿a cuánto? 250 varones. Observe el versículo 19. De un día para otro, ya Coré había hecho juntar ¿qué? Contra ellos ¿a quién? ¡Ay! Toda la congregación. ¿De cuántas personas estamos hablando acá? Estamos hablando más de millones de personas. En un ratito. Un disgusto. Una insatisfacción en el corazón. Levantó la soberbia de Coré y la soberbia le llevó a ser rebelde. Observe en versículo 2 nuevamente, se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran hombres que estaban al lado de Moisés y Aarón continuamente, diariamente. Satanás no le interesó. De todos los gremios, de todos lados, de las casas, de los del consejo, de los de renombre, movió el corazón y había rebeldía allí. Quizás Moisés no hizo nada a estos del consejo. Eran 70 varones que él escogió para que estén con él, para que le ayuden a juzgar el pueblo. Hombres con privilegio, pero insatisfechos. ¿Y cuántas veces los líderes llegan a ser los blancos de Satanás? Satanás empieza a mover. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con tu liderazgo? Y te va a hacer la pregunta, ¿te gusta el pastor? ¿Te gusta lo que hace el pastor? Tú lo puedes hacer mejor. Y esa tentación es rico, es tentador. Yo te puedo ayudar a llegar al tope. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el espíritu engañador empieza allí, cuando hay insatisfacción en el corazón de un líder. Y no te das cuenta del privilegio que Dios te ha dado de poder servirle, de estar en su obra. Nada de eso te va a interesar porque la soberbia te va a cegar.
Y lo único que piensas es como Satanás o Lucifer pensó: yo quiero ser Dios. Yo quiero sentarme en ese trono. Yo también puedo hacerlo. Yo he tenido personas que han venido de mi propio contorno y me dijeron: ¿por qué solamente tú? Tú eres malo. Tú no quieres que nosotros prosperemos. Yo también voy a hacer lo mismo. La rebeldía. Y hoy día están fuera. Ni siquiera tienen el coraje de levantar la cara para saludar. ¿Por qué? Porque la soberbia les cegó. Cuiden el corazón, porque ahí empieza el espíritu engañador. Y los apóstatas empezaron a escuchar ¿a qué? A espíritus engañadores. Y una vez que hay una insatisfacción, el segundo paso es de que voy a buscar personas que están sintiendo lo mismo, o personas que yo puedo influenciar. Y encuentro, siempre dice, los rebeldes se unen con los rebeldes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque busco personas que están insatisfechas, personas que están ahí al borde, y voy a influenciar y ¡boom!, se lanzan también con ese grupo. Moisés oraba por esta congregación día y noche. Moisés les enseñaba, Moisés les ayudaba, Moisés les daba todo lo que ellos pedían. Y hermanos, el liderazgo no es de dar cosas. Oh, si yo pudiera tener un carro como el pastor. Ah, si yo pudiera tener esto como el pastor. Yo también quiero. No es de cosas. Las cosas no traen satisfacción. Pero el espíritu engañador nos endulza, nos engaña con esas cosas. Y va a empezar a enseñar doctrina de demonios. Observe lo que hicieron estas personas. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron que basta ya. Voy a empezar a manifestar mi mal sentir que sale de un corazón rebelde que clama que ¡basta ya! Moisés, ¿por qué solamente tú tienes que hablar? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de los levitas? ¿Acaso nosotros no somos también servidores de Jehová? ¿Acaso Dios no nos ha separado para que seamos su pueblo también? ¿Por qué tú nos quieres engañar y decir que solamente a través de ti habla Dios? No, Moisés, estás mal. Estás queriendo dominar, manipular al pueblo. Moisés, basta con esto. Ahora nosotros también vamos a hablar. Dios va a hablar también a través de nosotros. Vamos a tener diferentes líderes. Ya tenemos un grupo, 250 personas, para dirigir a este pueblo. Moisés, no nos has metido en la tierra prometida. Nos has engañado. Y empezaron a decirle a Moisés todo. Empezaron a criticar, empezaron a murmurar, empezaron a contaminar los corazones de los que estaban alrededor de él con ese veneno. Porque él quería liderazgo. ¿La verdad estaba interesado en ingresar en la tierra prometida? No. Lo único que Coré quería era ¿qué? Puesto, liderazgo. Y él movió las circunstancias, movió las personas, los infectó de que Moisés no los metió en la tierra prometida, no es una tierra que fluye leche y miel, mira cómo nos estamos muriendo, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Y todo el pueblo mirando su situación, ¿qué dijeron? ¡Verdad! Y se levantaron contra Moisés y contra Aarón, y ya los iban a matar. Observe conmigo. Versículo 3 nuevamente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación
Todos ellos son ¿qué? Santos, y en medio de ellos está ¿quién? Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Eran santos? ¿Se están siendo rebeldes? ¿Son santos? No, pero les engañó. Usó términos muy espirituales. Santos, congregación de Jehová. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hay muchos que están enseñando en nombre de Jehová, en nombre de Dios. La televisión, la radio está lleno de estos hombres. Se levantan y agarran la palabra de Dios, agarran un versículo y empiezan a hablar. Y como la congregación ya está escuchando a espíritus engañadores, se dejan llevar fácilmente por estos hombres. Sale una enseñanza acá por acá, que esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios hace, y cada uno se está disparando por diferentes lados, porque en su corazón no está satisfecho con la palabra de Dios. ¿Coré estaba siendo rebelde contra Moisés? Sí, porque Moisés era la persona representante ahí, era la persona visible. Pero su rebeldía era ¿contra quién? Contra Dios. Y cada vez que yo soy rebelde, puedo estar rebelde contra mis padres. Un adolescente se rebela contra sus padres. ¿Por qué? ¿Escuchó a qué? Espíritus engañadores. Tu mamá es muy mala contigo. Tu papá es muy malo. Está bien. Ya estás creciendo. Ya tienes que ser independiente. Les gusta la palabra esa, ¿no? A las jovencitas. Quiero ser independiente. Puedes tomar tus propias decisiones. Otra cosa que les gusta, porque levanta su orgullo. Hoy día yo voy a tomar mi propia decisión. Voy a desobedecer a mis padres. Porque eso es lo que Dios quiere. Y voy a hacer las cosas a mi manera. Y después voy a pedirle a Dios que los bendiga también. ¿Nunca te pasó eso? Tú pecas y después le dices a Dios, Dios bendice mi pecado. No se rían. Sí lo hemos hecho, ¿no es cierto? A veces desobedecemos a Dios. Y le digo a Dios, Dios ahora bendice mi desobediencia. Cuando Dios nos dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué hago yo? Son churros, acá se dice no churros, ¿no? No ustedes, sino la forma de decir, ¿no? Son bonitos, quiero. ¿Se acuerdan de Sansón? Yo quiero a esa mujer. Sus padres le dijeron, no lo hagas. Pero yo tengo mi edad. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Igual salir bien. Y el espíritu engañador empieza poco a poco. Mira cómo te tratan tus padres. Mira cómo te miran. Mira cómo te hacen. Mira cómo te privan de tanta felicidad que hay en el mundo. Y la jovencita, el jovencito está ahí mirando y dice, ¿por qué yo? El espíritu engañador, doctrina de demonios. Y empezamos a pecar contra Dios y nos llamamos santos y queremos que Dios bendiga nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Y cuando uno está siendo rebelde, uno empieza a criticar, a murmurar y a contaminar los corazones de los que están alrededor de él con el veneno. Uno no quiere ni ver ni entender. Coré no quiso ver ni entender que era contra Dios su pecado, su rebelión. Versículo 13. Empezamos desde el versículo 11. Por tanto, tú y todos tus ségitos son los que juntáis contra ¿quién? Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis?
Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, ¿qué? Yo no. ¿Qué es la definición? Yo no quiero. Ahí está, ¿no? Vengan, Moisés quiere hablar contigo. Yo no quiero. No voy a ir. Se rebelaron. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en ese desierto? ¿Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Moisés dijo, ¿quieren ver quiénes son ustedes? ¿Ustedes creen que son santos? ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir su rebeldía? Entonces ahora vamos a probar. Pongan su incensario, pongan fuego en ellos. Y vamos delante de Dios. Y dejemos que Dios juzgue. Observa el versículo 19. ¿No? Él no quiso ver ni entender que estaba siendo rebelde contra Dios. ¿Por qué? Porque es el orgullo. La soberbia le cegó y se concentró en la persona con quien estaba amargada o con la situación. Y eso pasa muchas veces con nosotros. A veces no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo rebeldes contra Dios. Mi corazón está enfadado con Dios. Mi corazón le dice a Dios, Dios, ya no quiero más. Basta ya de Dios. ¿Por qué tú tienes que darme las órdenes? Yo no quiero someterme a las órdenes. Yo quiero hacer las cosas a mi manera y el orgullo me va cegando. La soberbia me ciega. Y yo veo mi situación, me están tratando injusto, me están tratando mal, no es bueno. Y yo sigo con eso. O esta persona me trata mal. En el libro de Ezequiel, mantengan ahí números y vamos al libro de Ezequiel. Un ratito. Ezequiel queda después de Jeremías por ahí. Jeremías, Lamentaciones. Cuando empiezas a lamentar, llegas a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Dios le dice así, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernecido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? O en otras palabras, si ellos escuchen, está bien. Pero si no escucharen, porque son una casa que rebelde, porque siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si escuchan Moisés o Ezequiel, está bien. Pero si no escuchen, también está bien. Pero sí se van a dar cuenta
que hubo profeta que yo les advertí. Y tú, hijo de hombre, no temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa que rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Israel fue rebelde, de corazón duro, de piedra. Allí empezó la soberbia. La soberbia levantó la rebeldía endureció el corazón. Y ya no querían escuchar. Dios les mandaba profeta tras profeta, años tras años. Ellos agarraban a los profetas, los desobedecían, a otros los mataban, los desterraban, ahuyentaba de ellos. No querían escuchar. Dios era paciente, mandó vez tras vez, y Dios ahora le está diciendo, ellos son casa rebelde. Y Dios estaba hablando a través de Eliseo, y le dice a Eliseo, yo voy a juzgar a este pueblo. Y le dijo así a Eliseo, mi ojo no va a tener compasión, no voy a tener misericordia. Cuando están sufriendo y gritan y claman, no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque me cansaron con su rebeldía. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué el pueblo de Israel sufrió tanto? ¿Por qué Hitler hizo todo esto con ellos? Rebeldes. Dios dijo, mi ojo no va a compadecer. Gritaron, clamaron, sí, levantaron los ojos, buscaron a Dios, pero ya era tarde. Porque Dios decidió destruirlos de esta forma, para enseñarles de cuán grave es la rebeldía. Y está bien compadecer a este pueblo, está bien orar por ellos, pero esta es lección para nosotros también. A veces nosotros endurecemos nuestro corazón y después cuando viene sufrimiento y desde nosotros preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Y Él te va a decir, no, aunque clames, no te voy a escuchar. Y Él le dijo a Eliseo, diles, voy a cerrar mi oído, voy a cerrar mi corazón, porque casa de Israel me cansaron con su rebeldía. Vez tras vez, años tras años, cientos de años, Dios mostraba su paciencia. Observe el versículo, capítulo 5, versículo 11. Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. ¿Por qué? Porque fuiste, ¿qué? Rebelde. Entró Nabucodonosor, entró Asiria, agarraban sus espadas y cortaban los vientres de las mujeres embarazadas. Caían esos fetos. Agarraban a los niños y los estrellaban contra las rocas. Tú como mamá que ve algo así, ¿no sufrirías? Como papá, ¿no sufrirías? Y nosotros preguntamos, ¿tan duro fue Dios? Sí, porque le cansaron. La rebeldía nació en el corazón de Satanás. Y por eso Dios resiste, dice, a los soberbios, a los rebeldes. Los resiste, los mira de lejos, ni permite que lleguen cerca. ¿Por qué? Porque le cansamos con nuestra rebeldía. La rebeldía es contra Dios. Podemos usar las circunstancias alrededor. Quizás es una persona que yo veo y yo digo, bueno, esa persona me trató mal. No, mi corazón es contra Dios.
contra su autoridad. Un adolescente dice, yo no quiero obedecer a mis padres. ¿Por qué? Porque no quiero obedecer a Dios. ¿Por qué dejan de venir a la iglesia? Porque la iglesia, el pastor me va a decir, tienes que obedecer a tus padres. Y como yo no quiero, entonces no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no leen la Biblia? Porque la Biblia dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y ese versículo yo lo odio, porque yo quiero ser rebelde. ¿Cuál es la definición de la rebeldía? Yo no quiero. Y Coré se justificó diciendo, nosotros también somos santos. Y no es eso lo que decimos, no, estoy bien con Dios. Yo la verdad, no necesito ir a la iglesia para crecer. Así empieza la soberbia, ¿no? ¿Nunca se ha escuchado esa frase? Yo la verdad no necesito ir a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Dónde la Biblia dice que tengo que asistir? Léelo. Algún día les voy a mostrar dónde lo dice la Biblia. Ahorita no, porque el tiempo me gana. Pero me justifico diciendo, estoy bien. Lo que yo estoy haciendo, estoy bien. Bueno, la verdad no estoy haciendo tan mal. Si pruebo las cosas del mundo, tomo un vasito de whisky, me emborracho una vez cada 6 meses. Pero mira, 8 meses al año, no, ¿cuánto? 12 meses al año. Entonces los otros 6 meses sirvo a Dios. No tomo mucho, no fumo mucho, no peleo mucho, no hablo muchas lisuras. Poquito a poquito, no, poco a poco, no me obligue a cambiar, poco a poco voy a cambiar a mi manera. Y así empieza. Así empieza. Todo eso son frases de justificación que nosotros decimos, estoy bien con Dios. Y Coré dijo eso, yo soy santo. Observe el versículo 20 de Números nuevamente, vamos ahí. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¡Qué bárbaro! ¿No acaban de decir a Moisés, nosotros también somos santos? ¿Acaso Dios no habla por nosotros también? ¿Y qué dijo Dios? Apártense de esto, los voy a matar. ¿Y qué dice Moisés? Si tú fueses Moisés, ¿qué hubieras hecho? ¿No? ¡Mátalos! Ya me cansaron. Acuérdense que Moisés estaba enojado, ¿o no? Estaba enojado. Al día siguiente les dijo su vida, ¿no? Y ahora Dios le dice, alimenta su gana, ¿no? De venganza. Moisés, ahora es tu venganza. Hubiera dicho, Señor, por fin me escuchaste. Mata a este esposo. Mata a esta esposa. Mátalo, Señor. Consúmalo, como dicen, ¿no? Apártalo de mí, Señor. No, él no tenía sed de venganza. Observe lo que hizo. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre que el que pecó? ¿A quién estaba viendo Moisés? Coré, tú eres el líder. No es la congregación, Dios, pero acaba de decir, toda la congregación se levantó contra él. Pero él está diciendo, Dios, mira, el responsable es Coré. Ahí está el grupo. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de ¿qué? De Coré, de Datán y Abiram. 3 hombres. Y On, porque On también estaba, ¿no? Parece que se fue al otro lado del río, ¿no? Se corrió On. En un comienzo también, y ahora dijo, yo mejor me aparto, ¿no? Entonces la congregación se apartó, ¿no es cierto?
Y entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya. ¿Para qué? Para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Cuál fue la orden? Apartaos para que ustedes no perezcan con ellos. ¿Estamos? Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. ¿Con quiénes? Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué pecado hicieron esos pequeñuelos? El papá, su obstinado corazón, le cegó. No le importó su familia. Y dijo, el hecho de que pararon delante de su tienda con su orgullo diciendo: nosotros no nos vamos a apartar. Yo y mi familia nos paramos en nuestra posición. Y hay que tener mucho cuidado, porque a veces hacemos sufrir a nuestros hijos por nuestra rebeldía. Esos pequeñuelos no tenían nada que ver, pero también sufrieron por culpa de su papá. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Moisés está diciendo: si estos hombres llegan a morir como cualquier persona, una muerte natural o por enfermedad, entonces de verdad Jehová no me envió a ser el líder sobre este pueblo. Eso significa que yo quise autoridad, yo quise liderazgo, y yo inventé toda una historia de Dios, que Dios me llamó para sacar al pueblo de Egipto, para yo tener autoridad sobre personas. Entonces Moisés está diciendo: si es así, entonces yo manipulé toda esta situación. Pero observe el versículo 30. Mas si Jehová hiciere ¿qué? Algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo? Y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren ¿qué? Vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres ¿qué? Irritaron a Jehová. Y esa es la palabra. La rebeldía irrita a Dios. ¿Cuántas veces has irritado a Dios? ¿Está la tierra a punto de abrir su boca y tragarte? Estos hombres se quedaron parados allí. Moisés les dijo: apartaos si quieren ser salvos. No lo hicieron. Versículo 31, el juicio de Dios. La rebeldía trae juicio de Dios sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que están alrededor mío. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, la tierra que estaba debajo de ellos se abrió. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Cómo es eso de que la tierra abre su boca? ¿No es cierto? Yo hace un par de semanas atrás estuve caminando ahí por la construcción, bien inocente, ¿no? Y me paré al borde de uno de esos zapatas grandes que ellos tenían ahí. Y quería ver, dije, el ingeniero hizo un error, dije, estaba murmurando yo allí y sentí, dije, ¿qué estará pasando? La tierra abrió su boca y me tragó, pero no me cubrió, ¿no? Gracias a Dios que no me cubrió. Pero fue de segundos, bajé así como un edificio, al hueco grandazo ahí. Y me quedé al borde así, y Eva y la hermana
Mónica estaba parada, yo decía, ayuda, ayuda. Pero nadie estuvo ahí para ayudarme, ¿no? Pero no era tanto difícil. Pero esa es la idea. La tierra abrió su boca y los tragó. A veces cuando hay un terremoto no te sientes como que estás en el aire y no sabes qué hacer. No pudieron reaccionar. Simplemente descendieron vivos al Seol. ¿Quiénes descendieron? Datán, Abiram, Coré, sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, sus casas, todo lo que ellos tenían. Todo se fue en un minuto. Y todo Israel, versículo 34, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Ahora observe, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían, ¿qué? ¿Fueron ellos solos? No, muchas personas. Todos los que pararon y dijeron, sí, te vamos a apoyar en tu rebelión, todos fueron juzgados. La rebeldía trae juicio sobre mi vida y sobre la vida de aquellos que están alrededor mío. Judas dice que hombres corruptos, impíos, han entrado dentro de la iglesia para apartar a los creyentes de la fe verdadera. ¿Y a quiénes van a agarrar ellos? Los que no están firmes, los que ya tienen ese gustito de insatisfacción en su corazón, los que tienen un disgusto en su corazón. A ellos los va a atrapar el oído. A ellos van a empezar a escuchar a espíritus engañadores. A ellos los demonios van a empezar a enseñar sus doctrinas. Estos hombres van a enseñar doctrinas de demonios. Doctrinas que están en contra de la palabra de Dios. Pero no lo van a presentar así, van a decir, mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña esto, Dios enseña esto. Y como uno ya es rebelde, ya está insatisfecho, va a empezar a escuchar. Y van a cauterizar. Estos hombres ya tienen la conciencia cauterizada. No les va a temblar las manos al verte separar de Dios, al verte apartarte de Dios, al verte ir a la condenación. No les va a titubear, no les va a temblar, porque ellos ya están condenados. Y cuantas más personas pueden llevar con ellos, mejor. Y lo van a hacer en nombre de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Este mundo se ha llenado de profetas, de apóstoles, se autoproclaman líderes, hombres que pueden llegar cerca de Dios y gritarle a Dios, y hacerle a Dios bailar y hacerle a Dios mover a su entorno, a su gusto. Y nos quieren engañar. Y si yo soy inconstante, si yo ya estoy luchando con la rebeldía en mi corazón, con la soberbia, fácilmente voy a caer en estas enseñanzas. Cuán importante es para nosotros cuidar el corazón. El corazón es rebelde. El corazón es engañoso. El corazón nos puede llevar a lugares donde no queremos estar. Ponernos en posiciones donde no queremos estar delante de Dios. Y Dios va a traer su juicio sobre mi vida y sobre la vida de los que están alrededor mío. Y muchas veces, ¿quiénes son? Mi esposa, mis hijos, mi grupo. Todos han sido juzgados. ¿Por qué? Porque estos hombres no quisieron arrepentirse. Ya no hubo lugar.
Moisés les llamó a arrepentimiento. Arrepentidos. ¿Qué dijeron? Yo no quiero. No hubo oportunidad ya. No era que ellos lo iban a pensar, a ver, lo hago, no lo hago. No, ni pensaron eso. Continuaron porque ya pusieron su corazón, ya determinaron en el corazón, ya el proceso estaba tomando lugar y no iba a haber lugar para arrepentirse. Y eso es apostasía. Ellos conocían la verdad. Ellos estaban dentro de la verdad. Ellos estaban dentro del ministerio. Pero descendieron vivos al infierno. ¿Por qué? Porque determinaron ser orgullosos. Determinaron ser rebeldes y no querían escuchar ya. Y de la misma forma, hoy en día hay hombres que ya determinaron en su corazón ser instrumento de Satanás para engañar a las iglesias. Y por más que uno les llama arrepentimiento, no van a venir porque ya están condenados. Y quieren llevarnos también a la condenación. ¿Cuán importante es para ti y para mí pegarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios? A la enseñanza verdadera. Y decirle a Dios, Dios, guarda mi corazón del engaño. Dios, guárdame de estos hombres, de estas mujeres que quieren venir y engañarnos. Termino con esto. Números 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en esta congregación. ¿Se acuerdan? Datán, Coré, Amirán, su familia ya descendieron al Seol. ¿Qué pasó con los 250,000? Fueron quemados, fuego descendió del cielo y los consumió. Pero había una persona, había un grupo más que se juntó a esta rebeldía. ¿Quiénes eran? La congregación de Israel. ¿Se acuerdan? Versículo 19, y toda la congregación se juntó contra Moisés. Dios no lo iba a pasar por alto. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Moisés otra vez intercede por ellos, pero esta vez ya no más. Dios iba a juzgar. Porque mira lo que hace Moisés. Enseguida dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y pon sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Dios empezó a juzgar. ¿Cuánto tiempo le tomó a este viejito correr al altar, poner incienso y correr y hacer expiación? Quizás unos 7, 10 minutos. Y observe el versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron ¿qué? 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. ¿Cuántas personas fueron afectadas por la rebeldía de un solo hombre? Muchas personas. Como 15,000 personas murieron en aquel día. Un poquito más de eso. La rebeldía siempre ha traído malas consecuencias. En el libro de Ezequiel, Dios tuvo que matar a muchas personas. ¿Y quiénes empezaron con la rebeldía? Los líderes. Los sacerdotes que tenían que enseñar, ellos empezaron. Y allí empezó el juicio de Dios. Dios dijo a ese hombre, empieza por mi casa. Empieza a matar a los líderes. Porque ellos se rebelaron
contra mí. Cuando Dios juzga, no va a decir, no, tú has hecho chévere, tú has hecho cosas tremendas, te voy a perdonar. Si tu corazón se rebeló contra Dios y te cerraste tu corazón, ya se puso como piedra, no interesa cuántas cosas buenas has hecho, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Ahora es el momento de arrepentirse. Ahora es el momento de apartarse de la rebeldía y decir, Dios, sana mi corazón, límpiame. No quiero ser rebelde. Quizás estás viniendo acá y estás cerrando cada vez tu corazón. Sí, yo sé que tengo que aceptar a Cristo, yo sé, pero mi corazón sigue siendo rebelde, duro, y estás posponiendo. No esperes que Dios cierre las oportunidades y después, aunque quieras, ya no vas a poder porque ya es demasiado tarde. No podemos jugar con la rebeldía. No podemos dejar que nuestros corazones nos estén engañando vez tras vez. Si tú sabes que estás viviendo mal para Dios, estás viviendo para satisfacer tu carne, estás viviendo en mentira, estás viviendo en inmoralidad, cambia. Oh, no, acá en la iglesia me voy a portar como santo, pero en el barrio, no. En el barrio me junto con las personas maleadas, estoy en congregación de los malos, de pecadores, de burladores. El Salmo 1 dice, el justo no hace esas cosas, porque son personas que se burlan de Dios, son personas rebeldes contra Dios, y Dios va a juzgar. Pero si en la iglesia no me dejan tener mi pareja, entonces yo lo voy a hacer fuera de la iglesia. No seas rebelde. Espera el tiempo de Dios. Haz las cosas a la manera de Dios, no a tu manera. No vengas a poner cara de santito, de santita acá, y en el barrio te están viendo que están agarraditos de la mano, abrazaditos. Pero el pastor no mira, no. Pero Dios sí mira. Y Dios hace que otras personas de la iglesia miren. Y llamen al pastor y dice, fulano, lo acabo de ver. Menos mal que la vi. Agarradito de la mano con fulana tal. Y después pregunto, ¿y cómo sabe el pastor? ¿No? Tu rebeldía te está engañando. No juegues. La tierra va a abrir su boca y vas a ser destruido. Padre, en esta mañana, dura es tu palabra, como siempre, pero hace bien, sana el corazón herido. Señor Dios, si hay insatisfacción, si hay disgustos en nuestros corazones, ayúdanos a tratar con esa situación y no estar escuchando a espíritus engañadores que quieren endulzar nuestro oído, nuestro corazón, engrosarlos para ir en contra tuyo. Guarda nuestra mente, nuestro corazón de estar escuchando a enseñanzas, doctrinas de demonios que nos aparta de la verdad de Dios. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad, aunque eso significa ir en contra de mi propia voluntad. Ayúdame a venir a ti, a quebrar mi voluntad delante de ti, para que yo pueda ser sano en la fe, para poder vivir bajo tu gracia y tu misericordia, y no bajo tu juicio. Señor, enseña nuestros corazones en esta mañana. Háblanos. Muéstranos dónde tenemos que cambiar y darnos la valentía para hacer cambios que necesitamos hacer. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Yo sé que estás meditando en tu vida y tú sabes lo que tienes que hacer. Quiero dejar un tiempito para que tú mismo ores a Dios.
y arregles las cuentas que tienes que arreglar con Dios. Y mientras los haces, quizás hay alguien en esta mañana que me dice, pastor, tantas veces he cerrado mi corazón y mis oídos a la invitación de aceptar a Cristo como mi Salvador. Ya quiero parar de ser rebelde. Ya no quiero seguir cerrando mi corazón. No quiero perder esa oportunidad de querer aceptar a Cristo. Pastor, ore por mí. Hoy día quiero entregar mi corazón a Cristo. Hoy día abro mi corazón para que Cristo me entregue. Si ese es tu deseo, ore a Dios ahorita. Y dile así en tu corazón, Señor Jesús, en esta mañana me presento ante ti para reconocer que soy un pecador, una pecadora, que tengo pecados. Y reconocer de que varias veces me has convencido en cuanto a la necesidad de mi alma del Salvador. Y lo he estado cerrando, porque quería seguir viviendo a mi manera. Hoy día entendí que mi manera me envía derechito, de frente al Señor, al infierno. Y que solamente haciendo las cosas a la manera tuya, puedo ser salvo del pecado. Y tu manera es a través del Señor Jesucristo. Gracias porque enviaste a Jesús para morir por mí en la cruz del Calvario. Dile gracias, Jesús, por haber dado tu vida. Has derramado tu sangre para quitar mi pecado. Y has levantado de la muerte para darme perdón y vida eterna. Y creo en ti en esta mañana. Ahora te abro mi corazón para que entres en él, para que me limpies, perdones y me salves. Jesús, haz esto en mi corazón ahorita, dile. Y gracias por escucharme. Quizás hay alguien en esta mañana que de todo corazón ha hecho esta oración conmigo. ¿Por qué no me lo indicas levantando tu mano con toda sinceridad y decir, pastor, ore por mí? Yo en esta mañana acabo de entregar mi vida, mi corazón a Jesucristo para que sea el Salvador de él. ¿Hay alguien así? Gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? No cierres tu corazón. Ven a Cristo. ¿Hay alguien más antes de terminar? En esta mañana, Dios, queremos darte gracias por tu palabra, por tu obrar, por ser el Salvador de nuestras vidas. Tú eres el único que nos puede salvar del juicio, el juicio de Dios sobre el pecado. Por eso, Señor, ante ti venimos para limpiarnos de nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados de rebeldía, confesamos nuestros pecados de la soberbia y nos inclinamos en humildad delante de ti, pidiéndote tu perdón y esperando tu gracia ser derramada sobre nuestras vidas en este momento. Señor, bendice tu iglesia en esta mañana y sigue obrando en nuestros corazones para que todos podamos crecer a la medida de la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.